Como ya hemos visto en numerosas ocasiones en este canal, la década de los 80 fue una época dorada para las películas de ciencia ficción, acción y fantasía, con un sinnúmero de títulos que ya son referentes a día de hoy. También hay franquicias que sobreviven hasta nuestros días, a algunas les ha ido mejor que a otras y a otras directamente las deberían dejar descansar en paz. Pero fue en esta época en la que se lanzó la joyita de la que vamos a hablar el día de hoy, que si bien en la actualidad se considera una película de culto, en su época fue bastante menospreciada y considerada un fracaso comercial. Así que sin más rollo, el día de hoy les traigo Rescate en el Barrio Chino. Esta película acá en Honduras al menos recuerdo que llegó con el nombre de Masacre en el Barrio Chino. Primero pensé que era uno de esos casos de efecto Mandela, pero no. Después leí que la película se distribuyó con distintos nombres en algunas regiones de Latinoamérica. Rescate en el Barrio Chino es una de esas mezclas algo extrañas de géneros tales como acción, ciencia ficción, fantasía y comedia. Pero no nos adelantemos. Aunque la película fue estrenada en 1986, las primeras versiones de su guión fueron escritas en 1982 por Gary Goldman y David Weinstein. En esta primera versión, la historia estaba ambientada en la década de 1880, en la época de los vaqueros, y aunque el guión fue comprado por la 20th Century Fox, los productores Paul Monash y Keith Barish no quedaron convencidos y pidieron que el guión se reescribiera. Goldman y Weinstein lo reescribieron, pero aún así los productores no quedaron del todo a gusto con el resultado. Más que todo porque querían que se cambiara la ambientación a la época moderna, a lo que Weinstein y Goldman se negaron, por lo que fueron retirados del proyecto. Algún tiempo después se le encargó a W.D. Richter, quien era un veterano escritor de guiones, que reescribiera el guión, eliminando la mayoría de los elementos anteriores y ambientando la trama en la época actual. Prácticamente todo el contenido del guión original fue desechado y se conservó únicamente la trama centrada en David Lopan. Según comentó Richter, no se tuvo que hacer cambios al guión, sino más bien escribirlo completamente porque el original era demasiado malo. Y es que esa era una práctica normal cuando los estudios compraban los guiones, pero no pretendían mantener a los escritores originales en el proyecto. Como no podía ser de otra manera, hubo una disputa por los créditos del guión, ya que Fox quería acreditar solamente a Richter, pero el sindicato de guionistas determinó que se debía acreditar a Goldman y Weinstein, y no a Richter, lo que le causó molestias al director de la cinta. Como ustedes sabrán, el director de esta cinta fue el ya legendario John Carpenter, lo cual representa una rareza porque lo alejaba de su estilo más centrado en el suspenso y el terror. El proyecto se le ofreció a Carpenter en 1985, aunque él ya había leído el guión anteriormente y le había parecido bastante interesante. Como por aquel entonces también estaba en producción la película de Eddie Murphy llamada Golden Boy, que tenía una trama algo similar, Carpenter quería una estrella de renombre para el estelar de la película. En un principio se había pensado en Clint Eastwood o Jack Nicholson para el papel, pero ninguno de los dos estaba disponible por tener sus agendas completamente llenas por aquel entonces. La verdad es que hubiera sido muy raro cualquiera de esos actores en ese papel, pero creo que es porque estoy demasiado acostumbrado al actor que todos conocemos interpretó al personaje al final. Finalmente se le dio el papel a Kurt Russell, quien 2 meses antes de comenzar las grabaciones comenzó con un régimen de entrenamiento que involucraba correr y levantar pesas, para estar listo para las exigencias físicas de la película. Uno de los grandes problemas o preocupaciones para el estudio en el caso de esta película siempre fue que el presupuesto se elevara demasiado. Además de eso, el hecho de que la película de Eddie Murphy se iba a estrenar ese mismo año. Entonces, para evitar que ambas películas coincidieran en los cines, las grabaciones se adelantaron para que la película pudiera estrenarse unos 5 meses antes que la de Murphy, que estaba programada para ser estrenada en la época navideña de ese año. Pero bien, ¿de qué iba la trama de Rescate en el Barrio Chino? La historia sigue a Jack Burton, quien es interpretado por Kurt Russell, que es un camionero que transporta mercancías al barrio chino. Un día le gana $2,000 a su amigo Juan en las apuestas. Jack le pide que le pague ese dinero, pero Juan le dice que primero necesita ir a buscar a su prometida, que viene de Pekín al aeropuerto. Una vez ahí empieza una pelea entre triadas o pandillas chinas, quienes secuestran a Miao Jing, la prometida de Juan. También en el aeropuerto conocen a Gracie Law, quien es la otra protagonista de la historia. Juan le pide a Jack que lo ayude a rescatar a Miao Jing, ya que él conoce el lugar donde los Amos de la Muerte, que es la pandilla que secuestró a Miao Jing, se reúnen. Pero al llegar empieza una pelea entre otras 2 pandillas y es aquí donde todo da un giro inesperado, ya que aparecen 3 guerreros / hechiceros llamados las 3 tormentas,
los cuales son extremadamente fuertes y tienen poderes mágicos. Es también aquí cuando David Lo Pan hace su primera aparición, por lo que Jack y Wang deben huir. Luego se nos explica que Lo Pan es un espíritu que fue maldecido y separado de su cuerpo, y él necesita una mujer de ojos verdes como Miao Jing para casarse con ella y luego sacrificarla para así poder romper su maldición. Y desde ese punto comienza una carrera para poder rescatar a Miao Jing de Lo Pan. Pero no quiero contar más de la trama para que vayan y la vean otra vez. Sinceramente, a pesar del paso de los años, esta es una de esas joyitas atemporales que sin importar cuántas veces la hayas visto, es seguro que te va a dar una tarde divertida. Como ya mencioné anteriormente, la película fue protagonizada por Kurt Russell en el papel de Jack Burton, Dennis Dun como Wan Chi, Kim Cattrall como Gracie Law, Susie Pei como Miao Jing, Victor Wong como Egg Shen y James Hong como David Lo Pan. Como datos adicionales sobre el cast de la película, les podría decir que, como ya habíamos mencionado al inicio, Kurt Russell no fue la primera opción para el papel, y una vez seleccionado tuvo que iniciar 2 meses antes a entrenar para estar en forma para las secuencias de artes marciales. En el caso de Dennis Dun, él fue seleccionado por Carpenter, quien ya lo había visto trabajar en una película del año anterior llamada The Year of the Dragon. En su caso, el entrenamiento no fue un problema porque sabía artes marciales desde que era niño y había participado en la ópera china. Finalmente, John Carpenter quiso a Kim Cattrall para el papel de Gracie Law, aunque los directivos del estudio no estaban muy convencidos porque sus trabajos anteriores habían sido solamente en comedias del estilo Porky's o La Loca Academia de Policía. En algunas entrevistas posteriores, Carpenter dijo no estar satisfecho con los efectos especiales de la película, ya que el estudio Post Film, encargado de los efectos, se había sobrecargado de trabajo con otras películas, lo que llevó a eliminar varios efectos del corte final, y que los efectos no tuvieran la mejor calidad. Por su parte, el director de Post Film dijo que aparte de Rescate en el Barrio Chino, solamente estaban trabajando en la película de los cazafantasmas. Según él, solamente se asignaron $2 millones a los efectos visuales, lo que desde un inicio él advirtió a la producción que no era suficiente. Finalmente, la película se estrenó el 2 de julio del 86 y tuvo una recaudación total de $11.1 millones en Norteamérica. ¿Se acuerdan que les dije que Carpenter no quería competir en las salas de cine con la película de Eddie Murphy, The Golden Boy? Bueno, al final terminó compitiendo con la secuela de Alien llamada Aliens y dirigida por James Cameron, que fue estrenada en cine solo 15 días después de Rescate en el Barrio Chino. En las entrevistas que aparecen en las versiones DVD, Kurt Russell y Carpenter hablan sobre que esa pudo ser una de las causas de no haber tenido una buena recaudación. Pero como ustedes sabrán, esta película se terminó volviendo de culto y mucho más popular una vez que llegaron los lanzamientos domésticos en VHS, que fue por donde por fin pudo obtener ganancias financieras. En mi caso, como no podía ser de otra forma, la vi en una cinta de VHS que rentaron en la casa para que la viéramos con mis primos allá a finales de los 80. Aunque las críticas fueron mixtas en su momento, el paso del tiempo ha sido más amable con la película, dándole mejores calificaciones y poniéndola en un mejor lugar del que tuvo cuando fue lanzada, y para los fans que la vimos en aquellos ya lejanos años, esta es una obra maestra imprescindible del séptimo arte. La gente puede criticarla de que tiene una trama sencilla, agujeros de guión y efectos visuales regulares, pero es que a mí sencillamente me encanta por eso mismo, una película que no se toma muy en serio a sí misma y que tampoco busca ser profunda dando mensajes moralistas superficiales. Es solo una película divertida para pasar un buen rato. Y como ya era prácticamente la norma a finales de los 80, esta película la vi con su respectivo doblaje en español latino, el cual fue realizado en los estudios Procineas SCL ubicados en México. El doblaje contó con actuaciones de Rubén Trujillo, Alfonso Obregón, Ángel Casarín y Azucena Rodríguez, entre muchos otros más. Pero el universo de Rescate en el Barrio Chino no se limitó solamente a su única película, ya que en 1986 se lanzó un videojuego desarrollado por Electronic Dreams para las computadoras caseras Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad CPC. En pantalla pueden ver el gameplay bastante feo, la verdad, y que ni música tenía, pero luego, en el 89, se lanzó otro juego de la película, pero esta vez para la NES. Y aquí sí ya había una gran mejora. Había historia contada en forma de texto, música y sonidos, y la verdad jamás he tenido la oportunidad de jugar a ninguno de los dos hasta el día de hoy.
Ahora, como ya muchos sabrán, Ed Boon y John Tobias se inspiraron en algunos de los personajes de Rescate en el Barrio Chino para crear algunos de los personajes de uno de los juegos que revolucionó la industria de los videojuegos en los 90. Obviamente estoy hablando del Mortal Kombat. Dichos personajes son Raiden, Liu Kang y Shang Tsung. Sé que todos los que ven mis videos son más o menos de mi edad y saben en qué personajes de la película están inspirados. Pero si hay alguien demasiado joven viendo el video, o si viviste en una cueva los últimos 30 años, anda a ver la película y ahí lo vas a saber. Aparte de los videojuegos, en el año 2009, Top Cow dio adelantos de una serie de cómics de Big Trouble in Little China, o Rescate en el Barrio Chino. Un año después, en 2010, Crank Left publicó el primer número de una secuela del cómic que se llamó Jack Burton. Estuve revisando en internet e incluso encontré algunos cómics llamados Old Man Jack de 2017. Que son las aventuras de un Jack Burton más viejo, como el nombre lo indica, y están escritos por el mismísimo John Carpenter en conjunto con algunos otros escritores. Y finalmente, con respecto a la banda sonora de la película, John Carpenter dijo que normalmente las películas con actores asiáticos tenían una mezcla rara de música, o como él mismo lo dijo, un chop suey musical, y que no quería algo así para la película. Por lo que la banda sonora fue compuesta y producida por él mismo, con un estilo basado en el rock y sintetizadores. La banda sonora luego fue lanzada en formato vinilo, conteniendo un total de 10 tracks en su edición original, los cuales fueron ampliados a 22 en la edición ampliada, que constó de 2 discos. Y bueno, esa es toda la información que tengo por el momento de este clásico. Es un informe bastante resumido, por lo que los invito a poner en comentarios los datos que hayan quedado fuera de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, y si el video te gustó apreciaría que me dejaras un like y compartieras el mismo. Sé que el canal ha estado inactivo durante bastante tiempo, pero espero poder retomarlo, eso sí, con videos de una duración un poco más corta, como es el caso de este. Así que, sin más por el día de hoy, te mando un saludo y hasta el próximo video.